Vivimos en un momento muy trágico en la historia de la humanidad. Es que estos últimos años se han registrado las cifras más masivas de desplazamiento forzado de seres humanos huyendo de sus hogares, de sus territorios, de sus comunidades, por causa de la violencia, de las guerras y de la persecución. Hace 20 años la ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, registraba un poquito más de 30 millones de desplazados forzados en el mundo hace 20 años. En estos últimos 20 años esa cifra se duplicó. Estamos a más de 65 millones de personas en movimiento, en tránsito, huyendo de la violencia. El país que más ha puesto a las personas a huir por los caminos ha sido Siria, estos últimos años, con más de 12 millones de personas registradas en el año 2006 en tránsito internamente y en los países fronterizos y más allá. Y el segundo país es nuestro país, Colombia. Y Colombia registra más de 7.200.000 desplazados forzados internamente y afuera de las fronteras nacionales. En Colombia tenemos, con el registro de ACNUR, más de 400.000 personas actualmente registradas como refugiados o en situación similar al refugio. Pero esas 400.000 personas no contemplan las vidas que se desarrollan en el exilio, como las segundas y terceras generaciones que crecen con unas raíces colombianas o unas raíces de los países de proveniencia, pero ya con una identidad cultural o transcultural o multicultural. Hoy en día, cada minuto, 20 personas en el mundo tienen que desplazarse de manera forzada. Es decir, que al final de este conversatorio habrá más de 1.200 personas que habrán tenido que dejar su hogar. Desde la experiencia de vida y la experiencia laboral, ustedes, ¿cómo han contemplado, entendido, analizado y han actuado frente al fenómeno de las migraciones forzadas y el desarraigo? Mi primera experiencia con el desarraigo se dio en el año de 1997. Estaba en una organización de familiares de detenidos desaparecidos, documentando casos de desaparición forzada en los que la mayoría de implicados eran agentes de la fuerza pública y de la policía. Y un atentado contra algunos compañeros de organizaciones de derechos humanos, dos investigadores del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, y ellos fueron asesinados en su casa. Y Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos conocieron una lista en la que estaban incluidas 25 personas que iban a ser asesinadas como para, digamos, mermarle fuerza, quitarle fuerza al movimiento social y a las organizaciones de víctimas y derechos humanos. Yo era el cuarto de la lista, y así que tuve que salir del país en 72 horas, y fue enfrentarme a una situación muy difícil, porque primero no fue voluntariamente, segundo empieza uno a encontrarse con las fronteras reales, en las que ser colombiano en el extranjero puede ser sinónimo de narcotraficante, y se generan una serie de experiencias en las que uno tiene que combatir contra esos estereotipos. Entonces, construir una identidad en la que uno reivindica que por el contrario está luchando por derechos colectivos, por derechos a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, y enfrentarse contra todos estos estereotipos en el extranjero es muy difícil.
Entonces empieza uno a reconstruirse no desde cero, sino desde menos, en la confrontación con esos estereotipos que hay alrededor del mundo sobre nosotros los colombianos. Empezar a encontrarme con un mundo, eso fue a finales de los 90, en los cuales los referentes sobre Colombia eran solamente fútbol, café y cocaína, y tratar de construir, pues digamos, esa visión partiendo desde un conocimiento de un país que lucha por transformar esa realidad de la guerra y que lucha por que la gente tenga condiciones de vida digna. Y esa fue como la primera experiencia en el extranjero, y después en el 2013, cuando tengo que salir ya, digamos, con mi familia, es muy difícil porque ellas no tenían conocimiento del idioma, íbamos a enfrentarnos a no saber en qué ciudad nos íbamos a quedar, de qué manera nos íbamos a quedar, cómo íbamos a sobrevivir ese tiempo afuera, y después pues siempre con la idea de cuándo será posible ese retorno. Digamos que en las condiciones de diálogos que se dieron en La Habana y con todo el proceso de paz, muchos exiliados que estábamos en Europa y pues digamos en algunos otros lugares del mundo empezamos a trabajar sobre la idea del retorno, y pues es un poco lo que nos tiene aquí. Con la infancia y el exilio producto de la dictadura de Pinochet, donde crezco y me encuentro constantemente con niños que van y vienen del exilio, y cuando uno es pequeño, en los años 80 digamos, todo ese proceso que era forzado para los adultos significaba un desafío emocional e intelectual muy intenso para los niños, con muchos problemas lingüísticos también, porque chicos que venían desde Suecia, otros que se iban o venían de Francia, como con muchos backgrounds culturales diferentes también, y realmente estábamos todos conviviendo en unos espacios de educación, cada uno con un background diferente, pero siempre con una exigencia y con mucho estrés. Creo que esa es como una parte que te marca para el resto de la vida. Después de adulta tengo un segundo episodio, pero esto ya tiene que ver más con una etapa individual dentro de un proceso democrático en Chile, que siempre me gusta ponerlo entre comillas porque vivimos bajo la misma constitución de Pinochet y en una democracia que siempre está en cuestión. Y el año 2013, cuando yo ya llevaba 5 años como directora de programación y contenidos de un canal de televisión cultural, donde yo había desarrollado por mucho tiempo una línea programática con contenidos que no eran habituales de ver en la televisión chilena, sobre todo documentales políticos, sufro, digamos, un caso de censura o de invisibilización de contenidos de un documental que tocaba el rol de un empresario de las comunicaciones en el golpe de Estado de Chile. Entonces, eso fue un caso de censura con una repercusión mediática muy grande en Chile, que me dificulta seguir en ese trabajo que yo estaba, en las mismas condiciones en las que yo estaba antes, y decidí radicarme en México, que es donde vivo hace 5 años. Y no en cualquier parte de México, sino que en Chiapas, porque más o menos en el mismo tiempo en que se da este problema de censura, yo me venía acercando y aproximando al zapatismo, que es el movimiento indígena de Chiapas, que es donde yo ahora vivo, trabajo y me inspiro para hacer investigaciones y desarrollo de proyectos culturales y artísticos. Y esta otra tercera fase puede ser localizada en esta misma área de Chiapas, que es mi cooperación en la Casa del Migrante en Chiapas, que es donde llegan migrantes de Centroamérica que vienen caminando y cuyo propósito es siempre llegar a Estados Unidos. Entonces esto me da una perspectiva de otra manera de exilio, digamos, o de migración bajo otras condiciones, otras presiones, otros tiempos, otras maneras y otros objetivos. Primero me costaba mucho entender por qué la gente caminaba tan rápido, por ejemplo, cosas físicas que se veían tan distintas, porque la gente tiene prisa de huir. Y bueno, la cooperación ahí es inmediata, es de ayuda del día a día,
comida, ropa, así. Pero creo que esas han sido como 3 fases individuales, colectivas, de una idea de exilio, de desarraigo, de migración. ¿Ustedes cómo ven, digamos, cómo se ha dado el discurso frente al desplazamiento forzado, las migraciones forzadas en los medios y el impacto que ha tenido sobre la vida de esas personas y unas transiciones tanto en los países de origen como en los países de acogida para que ese fenómeno que es masivo logre encontrar soluciones? Si quieres. Bueno, hay que ver qué tipo de medios de comunicación estamos hablando, ¿no? Porque si es de los medios masivos de comunicación, tienen unos intereses económicos que representan una idea de qué es el desplazamiento y quién es el afectado en el desplazamiento. Y se mira a la víctima solamente desde el sufrimiento del pobre ser humano que ya no tiene un hogar, ¿sí? Pero digamos no se analizan las causas de ese desplazamiento ni quién se beneficia de esos desplazamientos. Es decir que, por ejemplo, ahora estamos viviendo el desplazamiento de comunidades en 12 municipios de Antioquia que van a ser afectados por un megaproyecto, el megaproyecto de la represa de Hidroituango, y las personas que vivían en esos territorios están siendo señaladas de impedir el avance y el progreso del país, ¿sí? Están siendo incluso judicializadas. Sale hoy en una noticia que hay personas que repetidamente están impidiendo el avance del megaproyecto de Hidroituango y no están viendo que los reclamos de estas personas porque se mantenga su entorno en el que habían vivido como pescadores durante generaciones, que habían sido campesinos, que habían podido vivir de lo que cultivaban, y que ahí en esa zona, por ejemplo, hemos podido identificar que hay muchos cementerios en las riberas de los ríos en donde están enterrados muchos de los desaparecidos, y que han sido los reclamos de no inunden esta región porque tenemos que encontrar a los desaparecidos. Si inundan estos 12 municipios, no vamos a tener posibilidad de encontrar esos desaparecidos que enterraron los pescadores y los barqueros en las riberas del río Cauca. Entonces, estas cuestiones no son narradas por los medios masivos de comunicación. Hay otros medios alternativos que, por el contrario, visibilizan esa situación, pero que ponen en riesgo su vida. ¿Sí? En este país, Colombia, ejercer el periodismo crítico puede costarle a uno la vida. No por nada tenemos tantos periodistas asesinados, amenazados e incluso en el exilio. Es importante recordar aquí que la migración forzada más allá de las fronteras o el desplazamiento forzado es un hecho victimizante que viene a acumularse a la serie de violaciones de derechos humanos que se sufre en las zonas de conflicto. En este caso estamos hablando de Colombia. Entonces, el exilio no es solo la ausencia, no es solo ya no están, salieron del país y tendrán un destino mejor que en zona de guerra, que en zona de conflicto, sino ese hecho victimizante provoca una serie de daños que falta todavía por identificar aquí desde el país y en este esfuerzo de construcción de paz y no repetición. Me parece importante que ustedes nos puedan aportar un poco desde la experiencia de ustedes, cuáles han sido, digamos, las prácticas, las experiencias, las iniciativas para posicionar y visibilizar, en este caso no solo la migración forzada, sino también las violaciones de derechos humanos. Entonces, si nos quieren compartir un poco la experiencia de ustedes. Sí, bueno, yo como historiadora del arte y teórica siempre he trabajado temas de arte y política, pero desde que me fui a México fundamos con un compañero GIAP, Grupo de Investigación en Arte y Política, que somos un trabajo
de investigación a partir de la estética y la poética del movimiento zapatista, que nos parece que es un movimiento de vanguardia a nivel internacional en términos de inspirar a muchos otros movimientos y muchas otras luchas en el mundo. Y lo que estamos haciendo actualmente nosotros en Chiapas son algunos proyectos. Tenemos centro de residencia en San Cristóbal para recibir artistas e investigadores, gente que quiera hacer trabajo de campo. Tenemos un proyecto de exposición de arte zapatista en La Habana para octubre de este año. Tenemos un libro que va a salir ahora en julio con textos y poemas, canciones zapatistas. Y esos son los datos de nosotros para más información. Pues bueno, digamos desde mi experiencia como defensor de derechos humanos y como poeta, ha sido confrontarnos con una realidad que ha querido ser negada. Es decir, aquí en los años 90 el problema de Colombia no era la violación de derechos humanos, sino la imagen que se proyectaba en el exterior sobre lo que estaba pasando en el país. Es un asunto de cómo somos vistos y no cuál es la realidad que es reflejada. Bueno, y en toda esta experiencia, una de las preguntas que me impulsa a mí a seguir luchando es que esta sociedad debe saber la verdad. Y con distintos colectivos a través de expresiones artísticas, y hemos realizado intervenciones en el espacio público queriendo conectar la calle con la internet, y hemos generado contenidos para que la gente tenga la posibilidad de mirar otras realidades, y ha sido como un poco sacar esas experiencias de vida de las personas que han sido victimizadas a través de distintas realidades. Las imágenes que están viendo son parte de un proyecto fotográfico y de una instalación que se llama Destierro, que refleja un poco la situación de los exiliados colombianos, pero también de los refugiados en Europa, y la relación con el pasado frente al tema de cómo es entendido el trabajo de memoria, porque hay distintos autores que dicen que la memoria ha sido encerrada en museos, y es una reflexión válida para lo que está pasando en Colombia, si simplemente la memoria debe ser expuesta o debe ser llevada a la calle y discutida constantemente. Creo que esas actualizaciones de la memoria son muy importantes. Y pues en esta serie fotográfica se muestran distintos lugares en donde ocurrió la guerra en Alemania y que de alguna manera están siendo confrontadas con todo el tema de refugiados. Las personas que aparecen en las fotografías son refugiados con los que estudié una especialización en medios digitales en la Universidad de Hamburgo, que vienen de países como Ruanda, Afganistán, Siria, y que de alguna manera están buscando esa otra posibilidad que significa del exilio, que significa una segunda oportunidad en la vida. Y pues este trabajo fotográfico muestra también una realidad que quiere ser ocultada, de lo que estábamos hablando un poco antes frente al rol de los medios de comunicación, porque en Alemania hay muchos ataques a los centros de refugiados. El año pasado, como dice el texto, fueron incendiados y atacados 220 sitios de refugiados en Alemania, pero digamos esto no es un tema. Incluso hubo personas asesinadas y golpeadas brutalmente hasta que murieron. Y pues un poco el trabajo de lo que busco reflejar en esta realidad es confrontar con esos estereotipos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en estas dos imágenes de la izquierda está pues el Palacio de la Moncloa en Madrid, que dice bienvenidos los refugiados, y uno se da cuenta caminando por las calles de Madrid que estos refugiados son golpeados por la policía, que los centros de reclusión de estos internados pues son unos lugares muy hostiles donde se les viola muchos de sus derechos. Yo quiero cerrar esta presentación con un poema que escribí apenas llegamos y encontramos un lugar donde vivir, Alemania. Se llama Buenos días, viejo sol.
Buenos días, viejo sol. Estoy cantando una nueva canción. Recuerdo el día de ayer con angustias y temores, mis piernas fatigadas y el cuerpo con temblores. Incertidumbres, miedos y dudas adheridas a la piel, a la lengua, a las sienes. Bajo las cejas, mis ojos se cierran tejiendo letras. Tengo miedo de retornar, esa es mi verdad, pero también de estancarnos y no avanzar. Sé que es difícil lo que pido y sueño, pero no imposible que en este caminar encontremos alimento, techo y afecto. Un lugar donde mi hija pueda jugar y jugar, hacer nuevos amigos de su tamaño y edad. Un hogar, una ciudad, un país donde yo pueda escribir y recitar, cantar y contar historias sin que por ello me vayan a matar. Repito la historia una y otra vez, resumo, comprimo, un abstract para el alma, nacer de nuevo, fallecer, en cada relato antes del atardecer. La noche cae, civilizaciones en pie, un guardia me vigila, amenaza con su arma mis besos. Peligro en la estación, un hombre con mochila, lápiz y papel, usa el cerebro. Exprimo mis neuronas, también mi corazón, entre unas y otros, sentimientos o razón. Soy un candelabro, un fuego fatuo que aferrado a la imaginación campea contra tormentas que imponen la opresión. A huir nos obligan, escapistas nos llaman, fugitivos de la ley del más matón. Y yo me rehúso a convertirme en criminal para que mi palabra testimonio sea de la vida insumisa ante los doctores de la guerra. Me pregunto, amigos, ¿qué pasó conmigo? Lo que recuerdo hoy en este patio entre higos, frutos de romanos y asesinos, para envenenar y a su vez alimentar. Por ello vivo y lucho, quemo 1000 cartuchos, soy hijo, fruto y testigo. Con arena en los zapatos, con sal marina en el paladar, juego a ser el amigo de mi hija, Palestina. Brilla el sol y entre castaños tropieza, haciendo equilibrio mi pequeña heredera. El viaje apenas comienza, con funambulismos que nos superan.